Nos encontramos nuevamente en un momento de los grupos pequeños en la serie Tiempos Difíciles. Y hoy vamos a ver que el carácter importa. Estamos basándonos en 2 Timoteo 3, 2 al 5. Y vamos a ver la primera parte en este encuentro. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Serán tan duros de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, inmorales, crueles y opuestos a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, vanidosos y preferirán los placeres antes que a Dios. Aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengas nada que ver con esta gente. Muchos han enseñado sobre la teoría de la evolución, que parte desde una negación de reconocer a Dios como creador de todas las cosas. Y si bien es cierto que la humanidad fue evolucionando en todos sus saberes, lo cierto es que ha ido involucionando en lo que es su carácter y su esencia. Se está corrompiendo cada vez más a causa del pecado. El hombre, queriendo evolucionar, ha ido en un retroceso espiritual importante. El problema no está en aquel que no tiene a Cristo y tiene estas características, porque es lógico, a causa del pecado, que se vaya corrompiendo más, cada vez más en esta carrera desenfrenada, donde el príncipe de la potestad del aire, quien ahora mismo opera en el corazón de los que se rebelan contra el Señor, está actuando en su vida, que es Satanás, Efesios 2:2. El problema es encontrar estas características en el carácter de los cristianos de los últimos tiempos. Pablo le advierte a Timoteo y no está describiendo solo al hombre sin Dios, sino está describiendo a las personas que llenarán nuestras iglesias en los últimos tiempos. Esta advertencia entonces no es para los de afuera, sino para que revisemos constantemente nuestro corazón, nuestras actitudes y nuestro carácter como hijos de Dios. Tan cierta se torna la advertencia de Pablo a los corintios cuando dice: por lo tanto, el que piense estar firme, mire bien que no caiga, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12. Muchos cristianos de los últimos tiempos serán débiles en la fe. Ahí en Timoteo dice que tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. Una de las cosas que dejamos para último en todo el proceso de transformación de nuestra vida es el carácter. Cambiamos muchas cosas, pero son más vale en lo externo, en las conductas. Pero en la esencia y en nuestro carácter seguimos igual, ¿sí? Eso queda prácticamente sin modificaciones. Este pasaje nos está advirtiendo que debemos poner énfasis en trabajar nuestro carácter, porque ahí es donde se evidencia de que como seres humanos hay un proceso de descomposición acelerada a causa del pecado que solamente puede ser frenada por la acción del Espíritu Santo, transformando nuestro carácter. Los valores del ser humano están siendo tremendamente afectados junto con el carácter y la disposición del ser humano. Hoy se cumple aquella palabra de Isaías 5:20 que dice: dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que lo negro es blanco y lo blanco es negro, que lo dulce es amargo y amargo lo dulce. Cambian todo. El amor, la moral, la familia, la amistad, las buenas costumbres parecen valores de antaño. Estos valores van mermando a medida que pasa el tiempo y cada vez se van perdiendo más. Por ende, el verdadero amor se está enfriando y la inmoralidad está sustituyendo a la moral. Las familias se van desintegrando debido a la ola de divorcios que hay y las buenas costumbres se han transformado en malos hábitos. Cada quien quiere caminar de acuerdo a sus reglas, ser su propio jefe. Y así
entonces la humanidad se va cada vez más corrompiendo a causa del pecado. Así que vamos a echar un vistazo a las características que corresponden al hombre de los últimos tiempos para poder discernir entre el bien y el mal y poder quitar cualquier raíz de alguna de estas características que podamos encontrar en nuestro corazón. Vamos a ver una parte ahora. La primera es que son amadores de sí mismos. Es cierto que bíblicamente el segundo mandamiento dice ama a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22:39. Pero el problema es que el amarse a uno mismo se ha convertido en un culto al yo. Amarnos a nosotros mismos no necesitamos que nos motiven porque nos amamos por naturaleza. Lo que sí necesitamos motivarnos es amar al prójimo, porque eso sí no nos sale. Es lógico que no podemos dar lo que no tenemos, pero hay una medida bíblica para amarse a uno mismo. Como mensajero por la bondad de Dios les advierto que no se consideren mejores de lo que son. Valórense según el grado de fe que Dios les ha dado, dice Romanos 12:3. Un comentarista llamado William Barclay dice acerca de esto: no es ningún accidente que la primera de estas cualidades, o sea, amadores de sí mismos, sea una vida centrada en el yo. El adjetivo utilizado aquí es philautos, que significa amor propio. El amor al yo es el pecado más básico, de donde fluyen todos los demás. Por eso le vamos a dedicar un poquito más de atención. En el momento en que un hombre hace de su voluntad el centro de su vida, las relaciones divinas y las relaciones humanas son destruidas. Tanto la obediencia a Dios como la caridad para con los hombres se vuelve imposible. La esencia del cristianismo no es la coronación del yo, sino la anulación del yo. El problema es que el amador de sí mismo es el centro de sí mismo y ha quitado a Dios de su centro. La segunda característica es amadores del dinero y avaros. El amor al dinero siempre existió, pero en estos últimos tiempos se ve mucha avaricia. Y vemos claramente cómo los ricos cada vez se hacen más ricos a costa de hundir en la pobreza al resto de la humanidad. Pablo le enseñaba también a Timoteo acerca de esto y le dijo en la primera carta, capítulo 6, versículo 10, ya que el amor al dinero es la raíz de todos los males, hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas y al fin se ha causado a sí mismos muchísimos sufrimientos. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor al dinero. En la tercera característica, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Cada uno de estos tres actúa como si el yo fuera la persona más importante. Si yo fuera la persona más importante. Cada uno de ellos dice, no me importan los demás, Dios no me importa, yo soy el único importante, lo único que me importa soy yo mismo. El vanaglorioso le quita la gloria a Dios y se jacta de su habilidad, de su capacidad y aún de sus dones. Por eso puede haber vanagloriosos cristianos. La soberbia hace que la persona se crea por encima de los demás. Y la blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, sus obras o sus atributos. El hecho es que cada vez que hacemos o decimos algo que da a los demás una falsa representación de la gloria de Dios, de la santidad, de la autoridad y del carácter de Dios, estamos blasfemando. Cada vez que distorsionamos nuestra posición como hijos de Dios, estamos dañando la reputación de Dios y de alguna manera estamos blasfemando. Cuarta, desobedientes a los padres. Hay una clara línea que se marca en el problema de la autoridad como padres, la decadencia en este respecto desde los años 60. Allí, con todo el movimiento que hubo y la rebeldía del movimiento hippie, los padres que se vuelven amigos y que dejan de ejercer su autoridad
se ve reflejado en una generación que se levanta tras otra cada vez más desobedientes a los padres. Porque si la obediencia a los padres no es trabajada en la formación de las siguientes generaciones, es lógico que la característica de este tiempo y de los que vengan sea la desobediencia. Pero la palabra de Dios nunca cambia y es clara al respecto cuando dice: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa para que te vaya bien y disfrutes de una vida larga. Efesios 6, 1 al 3. Otra característica es ingratos, impíos, sin afecto natural e implacables. La gratitud es un bien que se está perdiendo cada vez más. Todo es exigencias y demandas, no solo de los hijos hacia los padres, sino también de los ciudadanos hacia las instituciones. Nunca un gracias cuando se recibe algo. La actitud es tu obligación darme, y eso está mal. El impío es alguien que no muestra compasión o piedad, no tiene respeto por las cosas espirituales, en realidad no tiene a Dios básicamente en su vida. Es impío, sin fe. Sin afecto natural, literalmente sin amor a la familia. Es indiferente a las obligaciones familiares y tiene que ver con la incapacidad o falta de voluntad para expresar nuestro afecto de forma natural. Con el tiempo se fueron perdiendo cada vez más las expresiones de amor y de valor que tiene la familia para nosotros. Ya no se lo decimos y la familia se va desnaturalizando en algo tan fundamental como es el amor. Implacables, que no se compadecen por nada ni por nadie. Se comportan de manera dura e inflexible ante las situaciones que los otros están pasando. No hay empatía, no se ponen en el lugar del otro, juzgan y castigan sin piedad. Hasta aquí vamos a ver las características. Ahora lo que yo voy a tratar de decirte y reflexionar es que tenemos que mirar cómo aplicamos esto a nuestra vida, cómo podemos ver qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo en nosotros. Pablo hace un listado en la carta a los Corintios hablando acerca de las características de las personas que no entrarían al reino de Dios, en 1 Corintios 6:10. En el versículo 11 dice: varios de ustedes merecían antes estos calificativos, pero ya el Señor los lavó de sus pecados, los santificó y los justificó en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que estas características del carácter pertenecen a nuestra antigua manera de vivir. Ya fuimos lavados, santificados y justificados. Por lo tanto, debemos comportarnos de acuerdo a la nueva naturaleza que hemos recibido acerca de Cristo, dada por Cristo. Segunda Pedro 1, 3 al 5 dice: Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso deben esforzarse a añadir a su fe, y hace un listado de virtudes o cualidades de nuestro carácter en los que debemos poner diligencia o esfuerzo en añadir, es decir, en hacer crecer en nuestra vida. Y dice allá en versículos 8 al 10, si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y a conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán fructíferos y útiles. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes es ciego o es corto de vista y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Tenemos que echar raíces en esto,
en nuestro carácter, en el carácter nuevo que hemos recibido de Cristo a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Como dice Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y también en todas las características que Jesús relata acerca de sus discípulos en las bienaventuranzas de Mateo 5. Esos son los rasgos del carácter del discípulo, los que hemos recibido por el Espíritu Santo y que debemos trabajar para que ninguna de estas características de Timoteo estén en nuestras vidas. Cosas que nos han sido dadas por su Espíritu Santo y que debemos poner esfuerzo en trabajarlas y desarrollarlas para que nuestro carácter refleje a Cristo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia y en el mundo. Y como dice Mateo 5:16, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente y que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore a su Padre Celestial. Te dejo con los guías de grupo para que puedas profundizar en esta enseñanza. Que Dios te bendiga.